Hacer un video hablando sobre este tema del cual muy pocas veces se ha hablado tan a profundidad y mostrando tanto material como lo haré hoy. Y vaya que duré algo de tiempo en crear este video porque estaba recolectando información, material y grabaciones de esto. Sin duda considero que todo lo que verán en este video será algo de lo cual no se arrepentirán. Y tranquilos que si ustedes no saben nada del tema acerca de los estudios abandonados de Nickelodeon, yo aquí les explicaré todo desde cero. Verán, muchos dicen que los años 90 fueron los años de oro para la empresa Nickelodeon y justamente como en ese entonces les estaba yendo muy bien, ellos en ese año de 1990 decidieron abrir un estudio de grabaciones en Orlando, Florida, el cual justamente estaría dentro de Universal Studios, así que de esta manera la gente podría dar un tour por el lugar, a la vez que Nickelodeon usaría estos estudios para grabar todas aquellas series en vivo de las cuales tenían pensadas que salieran a la luz próximamente. Entre las series más conocidas que se grabaron en estos foros fue Kenan y Kel y Clarissa lo explica todo. Y solo como dato curioso también les comento que aquí se grabó el misterioso piloto perdido de los Backyardigans, Me and My Friends. Y de hecho había personas que estaban dando un tour por el lugar a las cuales les tocaba ver cómo se grababa algún capítulo de alguna serie, y esto era bastante curioso porque este hecho era algo que comentaban en los créditos finales de algunas series. Kenan y Kel fue grabado frente a un público en vivo en los estudios de Nickelodeon Orlando y en estudios Universal Florida. Al final era un hecho de que estas instalaciones eran muy espectaculares visualmente. Simplemente con ver todo desde afuera, todo tan colorido, causaba gran impacto. A su vez que también era muy impactante ver la icónica y enorme máquina de slime, que cada cierto tiempo arrojaba obviamente slime por todos lados. En fin, a la gente le encantaba dar el tour por las instalaciones, ya que veía todo tipo de cosas interesantes dentro de este tour. De hecho, al final los niños participaban en actividades y juegos muy divertidos. Se podría decir entonces que estos estudios para la empresa Nickelodeon era una excelente idea, ya que más allá de que servían como estudios de grabaciones reales donde se filmaban cosas para el canal, también servía como atracción para la gente, y que así ésta se sintiera más familiarizada con todos los Nicktoons de ese entonces y que incluso se sintieran incluidos por si les tocaba participar como audiencia en algún capítulo que se estuviera grabando. Pero como siempre, no todo es color de rosa, siempre digamos tiene que haber algo negativo. Casi a finales de los años 90, Nickelodeon empezó a enfocarse mucho más en las animaciones, es decir, en crear Nicktoons, que si bien ya anteriormente habían creado algunas caricaturas muy buenas, querían irse aún más por ese camino, sobre todo porque era lo que más pedía la gente, así que por eso abrieron unos estudios con muy buenas instalaciones en California para crear todo tipo de animaciones ahí, y esto afectó a los estudios de Orlando, Florida, ya que en estos se grababan cosas más como de shows en vivo o programas de concursos, y como poco a poco dejaron este contenido de lado, digamos, fueron reduciendo las visitas del lugar, fue reduciendo el personal, hasta que por fin en el año 2005 los estudios de Nickelodeon en Orlando, Florida cerraron permanentemente. Un detalle importante a mencionar es que estas instalaciones de Orlando, Florida, contaban con 3 foros, el 17, el 18 y el 19, y después de que Nickelodeon dejó esas instalaciones, algunas empresas utilizaban a lo mucho uno de esos foros para realizar espectáculos o shows, pero era prácticamente seguro que había por lo menos 2 foros que nadie había utilizado después de que Nickelodeon se fuera de ese lugar.
lugar. Por ende, entre más pasaban los años, más curiosidad había por saber si esos foros, como nadie los había usado, permanecían aún intactos, es decir, si aún conservaban los dibujos de personajes de Nickelodeon por todas partes, si había aún cosas o referencias de Nickelodeon ahí, o si de plano ya habían retirado todo rastro de Nickelodeon de esos foros. En fin, era un misterio el saber qué es lo que había dentro de esas instalaciones abandonadas de Nickelodeon, e incluso entre más pasaba el tiempo, más parecía ser que nunca sabríamos qué había ahí dentro. Sorpresivamente, el 15 de julio del año 2012, es decir, 7 años después de que estos foros fueron abandonados por Nickelodeon, un usuario en YouTube llamado Adam the Woo pudo entrar de infragante a los misteriosos foros abandonados de Nickelodeon y grabar qué es lo que había ahí dentro. Sobre todo se enfocó en grabar lo que había en el misterioso foro 19, ya que a lo que se sabía, desde que Nickelodeon se fue de ahí, se suponía nadie más lo había ocupado. Entonces por fin se podría saber si aún permanecía como lo había dejado Nickelodeon o si se le habían hecho ya algunos cambios. Obviamente, como era de esperarse, las instalaciones estaban bastante descuidadas, pero lo que sí sorprendió a muchos es que aún después de 7 años de ser abandonadas, seguían conservando muchísimas cosas de cuando fueron utilizadas por Nickelodeon. De hecho, ahí seguían desde murales en las paredes con logos de Nickelodeon hasta murales de diversos Nicktoons. Quizás el que más llamó la atención era esta pared con la temática de Ren y Stimpy. En pocas palabras, aún seguían conservando muchas de las cosas de cuando Nickelodeon usaba esas instalaciones. También, como dato curioso, en esos años, el baño seguía conservando el piso con la temática de slime. Todo bien hasta aquí. Sinceramente, cuando este video salió a la luz, a muchos les alegró el saber que aún se conservaban muchas cosas intactas en estas instalaciones. Muchos decían que era una buena forma, digamos, de respetar la memoria de lo que algún día fueron estas instalaciones. Pero realmente era difícil saber qué tanto tiempo más mantendrían este lugar así, ya que en teoría en algún punto alguien ocuparía estos foros y lo más probable es que esta persona o empresa los remodelara por completo. Tuvieron que pasar 6 años más para que alguien nuevamente se metiera al foro 19 de Nickelodeon y trajera una nueva actualización de qué cambios había ahí dentro. Esto ocurrió en el año 2018, cuando otro youtuber, el cual aparentemente tuvo acceso de alguna manera al foro 19, empezó a grabar cómo es que lucían estas instalaciones. Y aquí la cosa ya cambió mucho, tristemente. Para empezar, lo único que conservaban en ese año 2018 con respecto a el día en que Nickelodeon abandonó esas instalaciones era cómo lucía el baño, ya que este seguía teniendo el piso de la temática de slime derramado, por así decirlo. Y otra cosa que este usuario pudo encontrar también con referente a Nickelodeon fue un letrero, el cual estás viendo en pantalla. Pero esto fue todo. Cualquier otro rastro de que ese lugar fue en algún tiempo las instalaciones de Nickelodeon fue totalmente eliminado. Antes de seguir con el video, aquí quiero aclarar algo brevemente. Si en algún punto digo que estas grabaciones son extrañas, no me refiero a que sean extrañas porque sean inquietantes o que tengan algo que ver con lo tétrico, sino más bien me refiero a que son extrañas por el hecho de ver en lo que se convirtió un lugar tan colorido y tan divertido como este. Simplemente es raro o extraño de ver estas últimas grabaciones. Ahora bien, siguiendo con el video, algo que impresionó a muchos es que en el año 2012, cuando las instalaciones ya tenían 7 años de abandonadas, en esta parte del foro se veía claramente cómo aún permanecía la escalera eléctrica, la cual obviamente en ese punto no funcionaba, pero bueno, ahí estaba aún, y a los lados en las paredes había dibujos de Nicktoons.
Nicktoons, y es raro ver cómo en esta grabación del año 2018 la escalera eléctrica ya no está, mucho menos los dibujos que había de Nicktoons en las paredes. Incluso hasta parece que son dos lugares totalmente diferentes, pero no lo son. Simplemente para este entonces ya habían quitado todo lo referente a Nickelodeon. Otro detalle que impresiona bastante es ver cómo cambió precisamente este pasillo, donde incluso en el año 2012 estaba aún todo lleno de referencias de Ren y Stimpy y logotipos de Nickelodeon, pero ya para el año 2018 no había nada de eso. Todo se había transformado en una simple oficina sin ningún tipo de temática, algo muy aburrido. Y repito, incluso pareciera que estos son dos lugares completamente distintos, pero no, si analizas todo detalladamente, notarás que las puertas están donde mismo, las paredes, los pasillos, todo es igual en estructura, pero en cuanto al color y lo divertido fue totalmente retirado. Simplemente es extraño y a la vez triste de ver. Sin duda, ver estas grabaciones estoy seguro que causa mucha nostalgia, pero la realidad es que no se puede hacer nada al respecto. Es nostálgico el pensar que la mayoría tendrá que conformarse con el recuerdo de lo que este lugar un día fue. Todo este tema considero que es bastante interesante, por esto mismo me gusta